Vamos a cumplir con el programa, 3 minutos que nos hemos robado del programa, pero seguiremos, ¿no? Después de la interesante conferencia de Alberto Cabrera, pasamos a la mesa redonda, donde se hará el debate de las ideas, que estoy seguro que no será menos interesante, y empezaré presentando a los ponentes. Vamos a escucharlos a los tres y después dejaremos un tiempo para el debate. Estamos hablando de que queremos dejar para el debate unos 40 minutos, 45 minutos, para que todas las personas puedan realizar sus preguntas o sus comentarios, sean los presentes o las personas que nos siguen por Internet. A mi derecha tengo a Margarita Barañano. Margarita Barañano Cid es doctora de Sociología. Tiene una larga trayectoria docente y también en diversos puestos de investigación y de gestión. Ha sido directora del Instituto Complutense de Sociología para el Estudio de las Transformaciones Sociales, Transoc, y es profesora titular de Sociología de dicha universidad. También tiene una experiencia muy rica que se aprovechará en esta mesa redonda como vicerrectora de estudiantes de la Universidad Complutense en el periodo 2003-2011 y ha sido secretaria ejecutiva de la RUNAE. Como un punto importante, cabe destacar su participación en las investigaciones de Eurostudent 4, la encuesta sobre las condiciones de vida y participación de los estudiantes universitarios españoles. Y, bueno, a mi izquierda tenemos a Miguel Ángel Zabalza, licenciado en Pedagogía y doctor en Psicología. Ha sido profesor en diversas universidades, como la Universidad de Comillas, en la UNED y en la Universidad de Santiago de Compostela, en la cual también ha sido decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Fue director del Instituto de Ciencias de la Educación, director de departamento, miembro del claustro y de la Junta de Gobierno de la Universidad de Santiago de Compostela y es miembro de la Comisión de Calidad y Coordinación de Formación del Profesorado Universitario de la Agencia de Calidad de Galicia. Y en el extremo de la mesa, a la izquierda, se encuentra Fernando Galán Palomares, es estudiante de Medicina de la Universidad de Cantabria. Tiene una larga experiencia en el ámbito de la representación estudiantil, pues ha sido representante de estudiantes en distintos órganos en esta universidad. Externamente, también ha sido representante de la Universidad de Cantabria ante el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina y ante la Coordinadora de Representantes de Universidades Públicas. En 2006 fue uno de los estudiantes con los que se constituyó el grupo ANECA para la participación de estudiantes en políticas de calidad. Ha colaborado con ANECA en numerosas ocasiones y actualmente es miembro del Comité de Asuntos Académicos de ESU. Vamos a empezar por escuchar, primero, gracias a los tres, vamos a empezar por escuchar a Margarita y nosotros nos podemos pasar allí para ver mejor la presentación. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar al profesor Michavilla y a todo su equipo de la Cátedra UNESCO, que yo creo que es un referente para los debates sobre la educación universitaria en este país, que yo creo que ahora mismo son, por otra parte, centrales seguramente para el futuro de nuestra sociedad y para el presente también de tantos estudiantes que buscan respuestas y soluciones. Bueno, yo creo que voy a repetir algunas cosas dichas, voy a narrar sobre todo quizá mis reflexiones y mis experiencias como vicerrectora y con estas investigaciones recientes que hemos hecho. Efectivamente, coincido quizá en lo que antes se decía, que me parece muy relevante y he aprendido mucho en la anterior conferencia, en torno a la importancia, yo creo, de tener un marco amplio, una perspectiva amplia que es compatible con el debate técnico acerca de, como nos decía el profesor Michavilla, los detalles de la evaluación, pero que sí que es importante el que nos abran, creo yo, otra mirada sobre esta cuestión que nos permita tener otra serie de realidades. Yo creo que efectivamente la evaluación ha crecido en nuestro país, además de forma significativa en los últimos años. Creo que hemos hecho ahí una inversión de tiempo, de esfuerzo enorme los profesores de las universidades en cuanto a la formación especializada y quizá es el momento de, yo creo, apuntar esta perspectiva más amplia que pueda, creo yo, enriquecerla. Y para eso tenemos que quizás salir del debate estrictamente técnico y tener en cuenta otras cuestiones. Por ejemplo, como antes se decía, el hecho de que lo importante es saber qué tipo de formación queremos, porque además sabemos por la formación universitaria y también, por ejemplo, por la prueba de selectividad que se celebra estos días en Madrid, en la que yo tuve el honor y el placer de poder trabajar, que las pruebas condicionan también la formación. Hay una relación bidireccional, es decir, las pruebas y los sistemas de evaluación
en definitiva, tienen que ver con la formación del alumnado, pero también es cierto que, a su vez, hay un efecto, por decirlo así, de impacto en la otra dirección. Se prepara en buena medida al alumno para que supere esas pruebas. De forma que, tal y como sean estos sistemas de evaluación, seguramente será también la formación. Y es muy importante evitar los efectos no queridos, las consecuencias, digamos, perversas o, por lo menos, no deseables de lo que sean esos sistemas. Y, en ese sentido, yo creo que todos compartimos cómo es muy importante que esa formación estrictamente especializada se sume también con una formación integral y de desarrollo personal. Es decir, que formemos personas, formemos ciudadanos. Lo hemos dicho tantas veces, pero parece un discurso retórico. Y hoy nos encontramos con que, más allá del discurso ético, moralista, retórico, que por otra parte tiene antecedentes, como se nos recordaba, en todo el movimiento de progreso de la educación en este país, con insignes representantes en su momento, como Giner de los Ríos u otros, vuelve hoy en forma incluso de demanda de las empresas, que dicen: queremos personas flexibles, adaptables, pero también significa que tengan una visión cívica, una implicación con su sociedad. Y eso aparece como importante. Por eso también los procesos de movilidad y de empleabilidad, la formación para la empleabilidad y la formación para la movilidad, no pueden ahora concebirse como estrictamente vinculados al repertorio de una serie de conocimientos, sino, entiendo yo, ligados también a esa formación universitaria integral y de desarrollo personal que forme para la calidad. Por otra parte, entiendo que esta formación tiene que ir muy ligada también, lo han dicho los estudiantes, creo, y seguramente lo señalarán, de una posición activa del estudiante, que tantas veces hemos dicho. ¿Y cómo podríamos fomentarla? Pues seguramente fomentando su propia participación en los sistemas de evaluación y también, no solamente en estos sistemas, sino en el conjunto del sistema universitario, tanto a nivel micro como a nivel macro. Yo hablaba ahí en ese sentido de un protagonismo de los estudiantes multiescalar, porque pienso que debe ser tanto micro como macro, como decía antes, tanto a escala del conjunto del sistema universitario español, con ese órgano creado, el Consejo de los Estudiantes, que es una importante novedad, podría ser reformable, mejorable, como todo en esta vida, pero ha representado una importante novedad en cuanto al protagonismo que se les concede, pero también es clave a nivel de las universidades y, según mi experiencia docente, también lo es en eso que llamaría las comisiones de seguimiento o de coordinación de las titulaciones, que deben funcionar, y es fundamental que funcionen también como sistemas de evaluación importantes y donde haya también estudiantes. Es decir, que más allá de la evaluación con una serie de indicadores absolutamente homogéneos para todos los profesores que evalúen su proceso educativo o que pregunten a los estudiantes de forma individualizada, creo que el discurso de grupo que se produce en las comisiones de seguimiento de calidad de las titulaciones X de las que se trate es también muy relevante, porque surge ahí a su vez una argumentación, una perspectiva que a veces en el discurso estrictamente individualizado no surge y que además, por otra parte, permite también un proceso reflexivo, performativo importante, y es que el alumno también sea consciente de cuáles son los resultados de esas evaluaciones y las incorpore en sus propias prácticas, como los profesores tenemos que hacerlo. Es decir, otro fin de la evaluación no es solamente cribar y hacer rankings, un fin fundamental tiene que ser, en definitiva, mejorar y progresar. Y eso significa también devolver a los agentes que han producido esa información la información misma, de modo que pueda ser, a su vez, objeto de un debate y de una reflexión posterior, por ejemplo, en el marco de esas comisiones de seguimiento, llamaría micro, a nivel de titulación, que permitan plantear soluciones, plantear propuestas. Porque seguramente las propuestas son muy variadas y tienen que ir, digamos, confinándose en esta situación. Por eso yo creo que el protagonismo de los estudiantes es muy importante, no solamente en el momento de la verificación o de la puesta en práctica o del seguimiento, sino también del diseño de las políticas de evaluación, planteado como un deber y como un derecho de los estudiantes. Y además, una cosa que me parece muy importante, que no voy a tener tiempo porque debo estar ya acabando. ¿A qué hora tengo que concluir? ¿Cuánto? 10 minutos. Bueno, pues es la propia diversidad de los estudiantes. Es decir, esta diversidad es fundamental y yo creo que es muy importante conciliar la creación de mecanismos que nos puedan proveer de comparabilidad en el tiempo y en el espacio entre diferentes universidades o en diferentes momentos, con el hecho del reconocimiento de esa diversidad de las universidades, de esa diversidad, además, que se extiende también a la de los propios estudiantes, sus circunstancias de acceso, sus circunstancias sociales, su dedicación al estudio, porque de hecho son diferentes, o también de sus expectativas.
Y seguramente, como antes se nos indicaba, tendremos que tener en cuenta esas diversidades de un público crecientemente heterogéneo si queremos tener éxito en los objetivos formativos y su definición y, por tanto, también en una evaluación que sea sensible a la diversidad del alumnado. Esa diversidad tiene muchas cuestiones, muchos criterios, pero yo me voy a referir a algunos resultados que no he traído en tablas pues por el tiempo, pero que pueden consultar si quieren en esta encuesta, en la que he tenido también el placer de participar en su última edición, pero viene ya de 4 ediciones previas, Eurostudent, que nos da un panorama muy rico de cómo ha crecido esa diversidad del alumnado, no solamente en España, sino en diferentes países europeos, concretamente en la 4ª edición en 25 países europeos, en una encuesta realizada de 2008 a 2010. Y nos encontramos con datos muy significativos, evidentemente este primero lo sabemos todos, este crecimiento del alumnado femenino, pero es cierto que, por ejemplo, en arquitectura o estudios técnicos sigue siendo todavía muy inferior a otros, es cierto que en el tercer ciclo no es, y un dato que a veces se contempla poco y que, sin embargo, en Eurostudent aparece muy marcado en España, como por ejemplo en Suecia o en Inglaterra, es ese incremento de los estudiantes de las edades maduras, que incluso, fíjense, en el primer curso representa ya el 24%, y que si tenemos en cuenta tanto el primer ciclo como el segundo ciclo, resultan ser mayoría. Sabemos que los estudiantes de más de 25 años en los segundos ciclos de máster, de tercer ciclo, son ahí, realmente siempre han sido muy importantes, tanto de personas autóctonas como extranjeras, pero también están creciendo, como decía, en estos estudios incluso de primer ciclo. Y es una diversidad que tenemos poco en cuenta. Es cierto que muchos de ellos van a las universidades a distancia, van sobre todo a universidades privadas en algunos casos por las dificultades de conciliar horarios y demás, pero es una llamada a que tanto nuestro sistema organizativo tenga en cuenta esa diversidad, como al hecho de que los objetivos formativos también puedan tener en cuenta el hecho de que estas personas más mayores tienen perfiles que se repiten. En todo ese trabajo Eurostudent, que está por otra parte accesible a través de la página web del Ministerio como libro de libre disposición, editado por los profesores Ariño y Llopis, de la Universidad de Valencia, que se llama Universidad sin clases, como respuesta, condiciones de vida y de estudio de los estudiantes, pues ahí aparece, como digo, con claridad cómo, por ejemplo, los estudiantes más mayores, que son este número crecientemente significativo, trabajan en una proporción mucho mayor, trabajan en una proporción mucho mayor, más de 15 horas, es decir, de los estudiantes que trabajan más de 15 horas, más del 60% son estudiantes de más de 25 años, muchos de ellos tienen hijos y también han entrado con sistemas de acceso diferentes, 40, 45 años recientemente o 25 años o lo que se llama en este trabajo accesos más retrasados, que no son directamente desde la selectividad, por decirlo así, o desde el segundo de bachillerato. Bueno, es, por decirlo así, una diversidad que es muy característica de este país. Se señala en ese estudio como España ha sido muy exitosa comparativamente con otros países, está siendo en esta captación de alumnos mayores, también probablemente tiene que ver con el hecho de un punto de partida en algunos casos más bajo, que lleva a que estas personas estén incorporándose, pero al hecho de que hay una demanda creciente, por ejemplo, de personas que tienen este perfil y que encajan en eso que estamos llamando una formación a diferentes edades, una formación continua, una formación a lo largo de toda la vida, que ahora viene con este dato de personas que se incorporan, pero que todo apunta a que si al menos nuestras filosofías educativas de las últimas décadas se mantienen, van a seguir creciendo. Estamos ofreciendo sistemas formativos o sistemas de evaluación que contemplen esa importante diversidad. Otra cuestión, obviamente, es la procedencia sociofamiliar diversificada. Se ha hablado de las diferencias étnicas o nacionales. En España son relevantes, pero posiblemente ahora mismo más por la ausencia que por la presencia en cierta forma. Es decir, en este trabajo aparece que la presencia todavía de personas de estatus migratorio, de primera o segunda generación, es baja. Puede estar, no supera el 5% en ningún caso, ya veremos qué pasa en décadas siguientes, pero hoy por hoy todavía es baja. Pero la temática de la procedencia sociofamiliar a su vez se muestra como relevante, porque les invito a que lean esas páginas, porque realmente para mí también fueron un gran aprendizaje, en el sentido de que, de nuevo, la procedencia sociofamiliar, que viene marcada por la categoría ocupacional, y de otra forma por el nivel educativo, para utilizar un indicador común en los 25 países, pues ha mejorado notablemente en relación con hace 3 décadas, pero todavía sigue habiendo bastante, en definitiva, concordancia entre aquellos alumnos que tienen un origen más bajo,
tienen un régimen de dedicación que llamamos de baja intensidad, es decir, no pueden dedicarle tantas horas, tienen más incorporación al mundo del trabajo, vienen de fórmulas más atípicas de acceso a la universidad y, en definitiva, tienen mecanismos de condiciones de vida o nivel de ingresos diferente. Bueno, eso nos recuerda también que hay todo este tipo de circunstancias que tenemos que tener en cuenta, o otro hecho también relativamente poco tenido en cuenta, y es que los estudiantes con una relación laboral pues son ni más ni menos que un porcentaje altísimo. Es decir, que los estudiantes de menos de 24 años, incluso muchos de ellos también hacen eso que llamaba el profesor Ariño trabajillos, menos de 15 horas a la semana, pero son casi todos. En definitiva, los grupos infrarrepresentados con necesidades educativas distintas, y no hablo solo de las personas con discapacidad en este concepto, son grupos variables que dependerán mucho de las universidades, las ramas de conocimiento, las titulaciones y también las trayectorias académicas. Les ponía aquí algunos ejemplos. El estudiantado, por ejemplo, femenino, arquitectura o ingeniería es menor, pero, por ejemplo, en ciencias de la salud lo es el de los estudiantes que trabajan. Hay una diversidad que tenemos que tener en cuenta. Es por eso por lo que me refería a que los sistemas formativos y evaluativos creo que tienen que combinar mecanismos objetivadores universalizantes con también mecanismos que puedan incorporar esta diversidad tanto de los estudiantes como de las propias universidades. Y en esto es en lo que yo creo que también que es muy importante conseguir que los estudiantes participen en la forma de evaluación, en la forma de preguntar las preguntas. También me quería referir aquí a algo que quizá ya se ha visto antes. Yo creo que la evaluación tiene que evaluar conocimientos, pero también es clave evaluar competencias. Ahí está el eje. Me decía antes un compañero que está como digo, ¿y eso cómo se hace? Pues esa es la pregunta, pero yo creo desde mi modesta experiencia que va a ser decisivo el que de alguna forma podamos incorporar en los sistemas de evaluación esta referencia a competencias para que las competencias, de hecho, las desarrollemos. Mientras no se recojan en los sistemas de evaluación, el caso que le vamos a hacer, por decirlo así, va a ser pues, minoritario o va a ser menor. Y también esta idea de formar en valores sociales y culturales, esta idea de una formación que combine la atención al entorno local con la perspectiva cosmopolita, transnacional o translocal, esta idea de que formen responsabilidad y sostenibilidad desde una posición corresponsable creo que también es fundamental. Es decir, combinar en los sistemas de evaluación la atención a la formación especializada con aspectos interdisciplinares, transversales, interculturales desde una posición mucho más generalista y también que combine esa formación personalizada con el trabajo en equipo. En este sentido, para concluir con este aspecto, yo creo que las metodologías deben ser, pienso yo, combinadas. Creo que hemos hecho un gran avance en los sistemas, como decíamos antes, en España en concreto, más objetivados, pero dirigidos a un estudiante que es de alguna forma una figura unificada. Creo que tenemos que ser capaces de introducir sistemas dirigidos a esa diversidad de estudiantes que, sin anular los de carácter general, los combinen. Y que también combinen, por ejemplo, metodologías como la encuesta, que facilita la comparación, el análisis longitudinal, etcétera, con también otros sistemas que superen algunas de, lógicamente, las limitaciones que este tipo de técnica puede tener, que tiene que ver sobre todo con bueno, pues la dificultad de reconstruir discursos y argumentaciones y de generar, en ese sentido, también procedimientos que impliquen de una forma mucho más directa. En ese sentido, creo que sería bueno que en los sistemas, por ejemplo, de evaluación en los que estamos trabajando, podamos incorporar más preguntas abiertas, más observaciones, que de alguna forma permitan recoger más, todo esto va dirigido en esa dirección, el punto de vista, la argumentación, la propia perspectiva de los agentes investigados y que también incentiven de alguna forma la propia participación de ese colectivo, utilizando incluso sus medios y modos de comunicación, y eso no lo van a decir los agentes, son ellos los que nos van a decir cuáles son sus medios y modos de comunicación favoritos o preferidos y siendo capaces de mejorar la devolución a los estudiantes. Pero creo que sería muy importante también complementarlo crecientemente con un tipo de metodología cualitativa que sea capaz de reconstruir cuáles son los discursos acerca de lo que ha sucedido y que den ese pozo, esa profundidad que da la capacidad también de reconstruir actitudes, motivaciones, expectativas, representaciones, significación, desde una comprensión más amplia de la lógica que lo enlaza. Yo, para acabar, porque se me ha acabado el tiempo, pues estaba buscando, porque al año que viene pues quiero irme fuera, y estaba buscando escuela para mi hijo. Y cuando lo buscaba en un país, que no voy a decir cuál, lo leía, pues a mí me ha ayudado
el que hay un sistema de evaluación que tienen colgados casi todos los colegios, que no es solamente una encuesta y una puntuación, porque yo no buscaba una puntuación. Mi hijo estudia en un colegio extranjero, pero no del idioma al que le voy a llevar, estas cosas que hacemos los padres, y entonces en ese idioma es menos competente y, por ejemplo, para mí en concreto era importante el que pueda socializarse, el que pueda integrarse, el que no sea un año horroroso para él y que mucho más, por ejemplo, en mi caso, que tener un nivel de competitividad muy alto en esa escuela, me interesaba el que el año que va a pasar, que no va a ser un tiempo muy largo, pueda tener la debida integración, pueda incidirse en ese tipo de valores sociales y culturales y, en último extremo, tenga la atención de un extranjero, de que va a ser un extranjero en esa escuela. Por lo tanto, para mí, el grado de internacionalización y la atención a este dato era muy importante. Quizá con parámetros simplemente, como antes se mencionaba, de una puntuación, yo no habría podido sacar ninguna conclusión. Sin embargo, he valorado la posibilidad de tener algún tipo de informes mucho más cualitativos, basados en trabajo de campo, de alguna forma, que seguramente también podrían enriquecerse con las preguntas o los talleres o los grupos de discusión con los propios estudiantes, aparte de con otros colectivos, donde te informen de algún modo de esos perfiles que puedes encontrar, de la incidencia diversa que se haga en diferentes aspectos. Para mí, ese ha sido un ejemplo, por ejemplo, de un sistema de evaluación, por supuesto mejorable, pero en el que no solamente sean los factores objetivantes de competitividad los que se tengan en cuenta, sino, por ejemplo, el papel otorgado al desarrollo personal, al desarrollo social, a la integración cívica o aspectos, como antes decía, de contemplar una diversidad del alumnado, que me parece que es también relevante. Incluso se plantea diciendo cuántos estudiantes con discapacidad existen en ese colegio, cuántos estudiantes están, por decirlo así, por encima o por debajo, cuántos proceden de grupos étnicos, y eso, en mi caso, me pareció una información relevante. Bueno, simplemente eran unas reflexiones al hilo de estas cuestiones. Gracias. Recuerdo que todas las presentaciones estarán al final del seminario disponibles en la página web. A ver, en este estrés que nos ponen con los 20 minutos, me voy a poner yo también mi propio... Bueno, yo quería comenzar por donde acabó la compañera, porque, claro, uno es psicólogo, nadie es perfecto, pero cuando uno ve las cosas no desde el punto de vista de las cifras, sino desde el punto de vista de las personas, uno se da cuenta enseguida que la evaluación, si algo es un proceso en el que están implicadas personas y en el cual se están sustanciando derechos. Es decir, que más que cifras globales, que también son importantes las cifras globales, la cuestión de la evaluación es una cuestión muy personal que nos afecta personalmente a todos, ¿no? Es curioso cómo ha cambiado la perspectiva de algunos con respecto a la evaluación cuando han sido evaluados ellos como profesores, y las pestes que echan de las comisiones de acreditación, de las comisiones de los sexenios, cuando uno mismo es evaluado y cuando ve que, claro, que esto de la evaluación no es poner un examen o aplicar unos criterios así fríamente, sino que esto es aplicar un sistema amable para ver de qué manera nosotros podemos recoger las buenas cosas que tienen las personas, ¿no? Tengo un compañero que le acaban de negar un sexenio por 2 décimas. Claro, está el tío que se come a quien se le ponga por delante, porque dice... La cuestión está en cómo efectivamente los derechos de las personas se ven afectadas en este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, 5 puntos, pero son muy cortitos los que quería yo tratar. Algunos principios de la evaluación, algunos problemas que podemos ver en la evaluación, la didáctica de la evaluación, ese es mi campo, cómo evalúan los buenos profesores y un decálogo para la evaluación. Y una primera pregunta para inquietarse. ¿Por qué los estudiantes odian la evaluación? ¿Y por qué la odiamos los profesores? Porque tan curioso es una cosa como la otra, es decir, y entre la metáfora del entrenador, que al final es un evaluador, y toda persona le gustaría tener un buen entrenador que le vaya diciendo qué cosas va haciendo bien y qué cosas no va haciendo bien, frente a esa metáfora donde la evaluación sería muy querida, tenemos la metáfora del juez, del tipo que está esperando verte para ver qué cosas te va a decir que están mal, qué elementos son los que no están funcionando bien. ¿Qué principios podríamos decir?
A nuestro parecer, dicen Edwards y otros, las evaluaciones existen o deberían existir solo para tomar decisiones inteligentes. No es para poner una nota o no es para, diríamos, amedrentar, no es para orientar determinado tipo de cosas, sino para tomar decisiones inteligentes, es decir, basadas en aquel tipo de evidencias. También debía haber una educación basada en evidencias, de manera tal que nos permitiera saber, a partir de las evaluaciones que tenemos, qué tipo de decisiones se pueden tomar. Un segundo principio que me parece importante es que, en realidad, la evaluación, no se puede hablar de la evaluación a solas, no tendría mucho sentido, ¿no? Forma parte de una estructura curricular y es esa estructura curricular la que le da sentido. Por tanto, no se puede ver muy claramente qué sentido van a tener aspectos, diríamos, de evaluaciones globales, porque es el sentido curricular que uno le haya dado, ¿no? De la misma manera que forma parte de la coreografía didáctica, en el sentido que le han dado Osser y Baresville a la idea de la coreografía didáctica, ¿no? De cómo la coreografía que yo estoy montando externamente me está condicionando internamente el proceso de aprendizaje que yo estoy llevando, ¿no? Y aquí juega tres factores importantísimos la evaluación. Iluminar el proceso, cosa que poquísimos profesores hacen, es decir, evaluarse a ellos mismos a través de la evaluación que hacen de sus estudiantes, ¿no? Y ver qué tipo de proceso está siguiendo, cuáles son los puntos fuertes y débiles del proceso en el que están avanzando. Recoger evidencias, que significaría algo así como ir documentando las cosas que están haciendo y propiciar ajustes. Es decir, que al final lo que tendríamos que saber era, tanto con respecto a los individuos como con respecto al proceso global, que otra enseñanza preciso para el año que viene, dado que este año ya he visto que en determinados ámbitos mis estudiantes no lo han ido superando muy bien. Y en tercer lugar, casi todos los estudios de los que se parten de estudios genéricos sobre la evaluación parten de la idea de que hacemos bien la evaluación y que, por tanto, los datos que tenemos de la evaluación son datos asumibles y que podemos trabajar con ellos, ¿no? Yo tengo mis dudas de que estemos haciendo una buena evaluación y que, por tanto, esos datos sean tomables como datos válidos a todos los efectos, ¿no? Yo entiendo que, efectivamente, la evaluación es una de las competencias básicas de la profesión docente, una de las que no se aprenden en la carrera de uno, una de las que seguramente uno tiene una experiencia bastante negativa. Había un profesor en mi carrera que una pregunta del examen fue punto 2 del tema 4. Esa fue una pregunta del examen. Es decir, hay que pensar qué idea tenía del aprendizaje en su cabeza este señor. Es decir, teníamos que aprendérnoslo todo y además con subepígrafes para saber cuál era el punto 2 del tema 4, ¿no? Y debería ser, en mi opinión, una de las competencias que nuestros estudiantes adquirieran a lo largo de la carrera, es decir, ser capaces de evaluar y de autoevaluarse bien, lo que esto trae consigo también otro tipo de competencias. ¿Qué problemas? Bueno, todos sabéis que en las universidades tenemos palomas y halcones, algunos que se pasan porque suspenden al 80% y están orgullosísimos y otros que no llegan porque dan aprobado general y es igual de desconcertante una postura u otra, ¿no? Unos datos un poco antiguos ya, pero que yo creo que en esto todavía las cosas no han cambiado mucho. Solo examen final, se analizaron 17 universidades con 4.000 estudiantes. Solo examen final el 92% de las respuestas. Hoy esto seguramente ha cambiado, pero no muchos puntos por debajo. En el predominio de preguntas memorísticas, esto ha habido otras investigaciones posteriores que lo han ratificado, por ejemplo, en las 8 universidades de Madrid, estaba también en torno al 90% de preguntas memorísticas o de esas que tú puedes responder sabiéndote lo que estaba dentro de la materia, ¿no? Ausencia de técnicas distintas del examen escrito. El examen escrito sigue siendo todavía el gran instrumento. La atención centrada en los resultados de las preguntas o problemas en detrimento de los procesos, es decir, el resultado es el que cuenta más que el proceso que ha seguido para llegar a ese resultado. Y el examen como algo, es decir, mucha gente decía, he aprobado el examen, pero seguramente si me lo hacen estas preguntas de otra manera las hubiera suspendido. Es decir, uno en realidad tiene la sensación de que no es que sepa, ha tenido suerte y ha aprobado el examen, pero en contextos profesionales no está tan seguro de que hubiera sabido resolver cuestiones que tienen que ver con las preguntas del examen, ¿no? En nuestra universidad se hizo otra investigación sobre esto, preguntando a los estudiantes en este caso. Las respuestas anteriores eran de profesores. No ayuda a superar dificultades, a promover el diálogo o a hacer reajustes, la evaluación que les hacía. No se adapta a lo que ha sido el curso.
Las evaluaciones muchas veces parten de condiciones, de recursos o te exigen un esfuerzo que no es el esfuerzo que se ha mantenido durante el curso. El objetivo fundamental es la discriminación entre estudiantes, por eso las pruebas, bueno, van teniendo esa idea de que uno no se sentiría bien si no es capaz de discriminar bien a los estudiantes, ¿no? Un uso casi exclusivo de exámenes finales, también en este caso, una evaluación técnicamente incorrecta porque no da la información que se precisa en los objetivos que tenían los profesores en sus materias, sobre esos objetivos no estarían en condiciones de informar con el tipo de examen que han hecho, y provoca que los estudiantes valoren más el aprobar que el saber, cosa que, diríamos, está un poco en el tema de todo esto. Vimos en Santiago que había un gran predominio de exámenes escritos, ya lo dije, que empezaban a aparecer trabajos, diríamos, evaluaciones a través de trabajos y a través de exposición de temas, pero esto más bien a partir de Bolonia como un nuevo sistema de trabajo, ¿no? Como un nuevo sistema de evaluación, pero que en cambio había excesiva diferencia de criterios, incluso entre profesores que estaban dando la misma materia, con lo cual la evaluación se hacía prácticamente imposible, y que los estudiantes se quejaban de que tenían muchísimos trabajos y muchísimos exámenes, con lo cual el propio sistema impedía que se pudiera estudiar en profundidad determinado tipo de cosas porque estabas constantemente metida en tema de exámenes. Y luego, una cosa que ya se mencionó hoy, que muchos confundían la evaluación continua con una continua evaluación, es decir, que hacían evaluaciones continuadas y entonces ya les parecía que estaban haciendo una evaluación continua, ¿no? Bien, ¿qué dice la didáctica al respecto? Que en toda evaluación hay que distinguir una doble función. Hay una función formativa, que es esa función en la cual a uno se le va aclarando qué tipo de cosa puede ir, diríamos, mejorando, y es la evaluación orientada al aprendizaje, orientada a que los sujetos mejoren, y la evaluación acreditadora. Muchas veces hemos sustituido la segunda por la primera, y se hace poco esfuerzo en la primera, en razón de querer acreditar el conocimiento en la segunda, ¿no? El control del conocimiento. Se hace poco énfasis en lo que es el círculo de calidad de la docencia, es decir, no se puede hacer una buena docencia sin buenas evaluaciones, porque es la evaluación la que va a retroalimentar, y ese proceso, diríamos, del círculo de la calidad, del planear, ejecutar, evaluar, reajustar, nos quedamos en el evaluar y entonces se van repitiendo los sistemas, diríamos, curso a curso, porque no mejoramos. No sé si conocéis la anécdota de Elton, de un profesor inglés que estaba dando una conferencia sobre cuestiones de docencia, y cuando ya había avanzado, uno le levantó la mano diciendo: oiga, mire, no me va ahora a venir a contar cómo se da clases, que llevo dando 25 años clases, o sea que ya sé todo lo que hay que saber sobre cómo dar las clases y tengo mucha experiencia, ¿no? Y el Elton, que no se muerde la lengua, le dijo: ¿usted, profesor, está seguro que tiene 25 años de experiencia? ¿No será que tiene un año de experiencia repetido 24 veces? Porque claro, si el proceso que ha hecho lo ha dejado justamente en el evaluar y ahí acaba y al año siguiente comienza otra vez y al año siguiente comienza otra vez, ese proceso de reajuste progresivo no se produce nunca, con lo cual la práctica no es un proceso de aprendizaje en el trabajo que uno está haciendo, ¿no? El dilema entre el rigor y el vigor. Muchos profesores están agobiados por hacer una evaluación objetiva y por tanto no se saltan una décima ni aunque los maten. Y efectivamente, salvo cuando les toca a ellos, entonces se echan a Dios porque por 2 décimas los dejan fuera, claro. Y frente a esto la idea del vigor, de que a lo mejor no importan tanto 2 décimas como el efecto, el impacto que esto va a tener en el proceso de ese estudiante. Todavía en la universidad predomina mucho la idea aquella que dice: este chico puede dar mucho más de sí, hombre, lo voy a suspender para que se motive. No, pero si lo quieres motivar, apruébalo, porque si lo suspendes no lo vas a motivar, por lo menos en tu materia, e intentará dirigir su esfuerzo a otra donde le compense más la cosa que está haciendo, ¿no? Y luego tiene funciones periféricas, la evaluación, muy importantes desde mi punto de vista, la estimulación. Me contaban hace poco una anécdota, no diré de quién, porque ya lo valoramos mucho, de un profesor en una politécnica que habían unido informática y matemáticas. Y la experiencia que pedía ese profesor en la evaluación que les pidió a sus estudiantes, dijo: bueno, al final de esta materia lo que vais a tener que ser capaces de hacer es un videojuego
en el cual puedan integrarse gentes de todo el mundo para jugar en vuestro videojuego. Esta iba a ser la evaluación. Y hubo algún estudiante que le dijo, oiga, profesor, ¿usted nos promete que vamos a ser capaces de hacer esto? Es decir, en lugar de ser la evaluación una espada de Damocles, la evaluación te abre una ilusión de decir, ¿usted nos promete que en verdad la materia nos vaya a permitir hacer esto? Es decir, que esa estimulación puede ser muy interesante. La cohesión grupal. He visto en otras universidades, algunas sudamericanas, que evalúan en grupo y que la evaluación es de grupo. Por tanto, a la gente está muy interesada en que todo el grupo saque muy buena nota, porque si no, mi nota va a venir supeditada a la nota del grupo. Y esto están haciendo con grupos de investigación, están haciendo con departamentos, con lo cual no se valora tanto el que uno se vaya. Es como en las carreras por equipos. No importa mucho que uno llegue muy pronto si los otros llegan muy tarde, sino que la verdad es que en lugar de generar competitividad, se genera una gran sinergia entre todo el grupo para que todo el mundo vaya saliendo adelante, ¿no? Y el aprendizaje vicario, eso de aprender en la cabeza ajena, ¿qué es lo que pasará? Uno de los problemas que tenemos es la evaluación de competencias. Ya ha salido, no da tiempo a tratarlo aquí, pero sí la historia está en que evaluar por competencias no significa que tengamos que romper mucho todo el tema. La competencia tiene un saber, por tanto puede tener un examen la evaluación de competencias de todos los saberes que están implicados en esa competencia. Desde luego tiene que tener prácticas porque la competencia genera práctica y tiene que uno ser capaces de ir desarrollando esto. Y vienen implicadas actitudes, no todas las actitudes pueden ser calificadas, pero todas deberían ser evaluadas. Es decir, tengo que decir a un estudiante, mira, tú para esta carrera, en mi opinión, no vales mucho por el tipo de problemas que tienes. Esto no te va a subir ni te va a bajar un punto, pero esto que lo sepas de antemano, ¿no? Las facultades de medicina con los ECOES están intentando encontrar un espacio para hacer este tipo de evaluaciones y todas las ciencias de la salud. En las ingenierías se empieza a trabajar con simulaciones, es decir, que efectivamente la competencia tiene mucho que ver con todo lo que se puede sacar de esto. El decálogo, y con esto acabamos. 10 cosas importantes con respecto a la evaluación. Si haremos una buena evaluación, desde mi punto de vista, si hacemos una diferencia clara entre evaluación continua y evaluación final. Al principio de Bolonia se empezó a decir, para gran escándalo de algunos, que el examen final no debería valer más del 30%. Esto luego se ha perdido en el éter y ahora estamos nuevamente pues donde estábamos. Quiero decir que al final la cabra siempre tira al monte y pues seguimos haciendo. La coherencia entre evaluación, trabajo realizado y relevancia de contenidos. Eso que se llama una evaluación alineada y que de alguna manera tiene que ver con dar coherencia a todo el proceso que estás siguiendo, ¿no? Demandas cognitivas elevadas y que impliquen relacionar teoría y práctica. Si no podemos hacer una evaluación por competencias claramente, pero lo menos que toda evaluación tenga elementos de teoría y elementos de práctica y la capacidad de relacionar la teoría con la práctica. Es decir, que introduzca casos, que introduzca problemas, que introduzca resolución de algún tipo de situación concreta profesional, ¿no? La graduación de las exigencias no tiene mucho sentido. El modelo habitual que tenemos, que es este modelo de compensación, ¿no? ¿Cómo se le llama? El modelo de exclusión. Yo voy eliminando, de eliminación de partes, debería ser todo lo contrario. La evaluación debería ser un proceso de inclusión progresiva, es decir, cada materia de años superiores debería integrar las de años anteriores para que yo vaya realmente generando un conocimiento integrado de todo lo que voy llevando, ¿no? Nuevas técnicas o varias técnicas, los portafolios, los dosieres, los informes, los productos, es decir, que salirse un poco de lo que es el examen. La incorporación progresiva de las TIC, en esto se van haciendo avances muy significativos en muchas carreras. El feedback posterior, el informativo y el orientador, si no hay feedback, la evaluación como proceso de aprendizaje no funciona. Oportunidades de recuperación. En Bolonia yo siempre he defendido que, para mí, una de las cosas fundamentales de Bolonia era esto de la evaluación del not yet. Es decir, en Bolonia no debe haber suspensos, nadie suspende, lo que pasa es que no todos aprueban. Y no es un juego de palabras, es decir, es el not yet, es decir, usted todavía no está para aprobarse. No es que yo le suspenda y además no está para aprobarse por esta cosa concreta, no es que le suspenda todo el curso y todo lo que ha hecho bien durante el curso, usted lo pierde porque al final le ha faltado hacer este trabajo que tenía que hacerlo bien, no lo ha hecho bien. Pues hágame bien el trabajo, no está para aprobar, pero le falta esta parte, ¿no? Potenciar la participación de los estudiantes en la evaluación, ya lo decía la compañera anteriormente, a mí esto me parece fundamental y cuanto más sean conscientes de qué tipo de evaluación se les está dando,
más claramente y reconocer otros aprendizajes y méritos y otras características de los estudiantes. Nuestros estudiantes, aunque digamos que no, empiezan a participar y como están muy orientados por la evaluación, son muy estratégicos, al final efectivamente el hecho de que se lo valoremos hará que vayan haciendo otras cosas nuevas. ¿Y cuáles son los grandes desafíos del futuro? Yo creo que las evaluaciones conjuntas, por ejemplo, es una de las cosas que nosotros estamos intentando implementar, no está resultando nada fácil, el sistema no lo permite con facilidad, porque uno tiene que poner un dígito en cada una de las materias que forman parte del módulo, pero al final evaluar un módulo debería ser un elemento importante desde el punto de vista de las competencias. Evaluaciones para trabajos en grupo y cómo combinar el esfuerzo personal con el rendimiento general del grupo, como decía antes. Las evaluaciones online se está empezando a hacer, pero todavía subsisten muchas dudas de qué tipo de trabajo está haciendo ese estudiante online, de quién depende. Esto puede ser como los concursos, que tienes tus asesores al lado y, claro, no sabes muy bien nunca si estás evaluando al estudiante o estás evaluando el contexto, ¿no? Las autoevaluaciones y las coevaluaciones. Si el estudiante tiene que aprender a evaluar y a evaluar productos profesionales, uno tiene que meterlo en la evaluación y tiene que meterlo en su propia evaluación y en la evaluación de los compañeros, y evaluaciones vinculadas a prácticas reales o simulaciones, como decíamos antes, que tendrá mucho que ver con cómo vamos evaluando el tema de las competencias. Y nada más, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, como no, dar las gracias una vez más a la Cátedra UNESCO. Yo colaboro con ellos, iba a decir siempre que puedo, no siempre que me invitan. Yo encantado, la verdad, de colaborar con ellos. La experiencia, yo creo, por ambas partes ha sido bastante positiva. Creo que la participación de estudiantes en general también aporta un punto de vista que puede ser enriquecedor para la discusión. Con lo cual, nada, vamos a comenzar un poquillo. Yo vengo de ESU, voy a explicar un poquito porque a lo mejor no todo el mundo tiene conocimiento exactamente de lo que es, pero me voy a mantener al tiempo, no te preocupes. La Asociación Europea de Estudiantes somos una asociación a nivel europeo, no solo de la Unión Europea, sino a nivel lo que es geográfico europeo. Representamos 47 uniones nacionales de 38 países distintos actualmente. Esta es la última cifra que hicimos, ya es un poco antiguo, unos 11 millones de estudiantes, es un poquito más actualmente con las últimas incorporaciones, y nuestra misión es representar, promover los intereses educativos, sociales, económicos y culturales de los estudiantes a nivel europeo. Sobre todo en temas del Espacio Europeo de Educación Superior, la UE, el Grupo de Seguimiento de Bolonia, el Consejo de Europa o la UNESCO. Este es más o menos el mapa que representamos actualmente. Nos faltan todavía algunos países como Grecia, como podéis ver, pero son problemas más políticos que internos de las uniones allí a nivel nacional que realmente de otro tipo de problemas. Cumplimos 30 años, nuestro aniversario. Celebraremos una gran conferencia en Chipre a finales de octubre, también con la política de educación superior y cómo ha contribuido ESU durante todo esto. También haremos una publicación. Si os animáis, estáis por supuesto invitados. Y surgió al principio como una unión de 8 estudiantes que luego se fue desarrollando. Nuestra pequeña gran historia, nacimos en el 82 como WESIP, que era Western European Student Information Bureau. En el 89 perdemos la W, nos quedamos ya simplemente en ESIP. En el 99, con el proceso de Bolonia, ESIP se plantea realmente que los estudiantes tienen que estar ahí, como se dice en un principio en la declaración, que este cambio de paradigma. Y en el 2001, más o menos, es cuando se nos reconoce como miembros del Grupo de Seguimiento de Bolonia, como miembros de pleno derecho. Cambiamos lo que era el European Student Information Bureau a the National Unions of Students in Europe. En 2007 volvemos a cambiar el nombre, así que hay veces que seguirnos es un poquito difícil. Ahora nos llamamos ESU, European Students Union.
En el 2009 celebramos los 10 años del proceso de Bolonia y en el 2011 volvimos a cambiar nuestra estructura. Nuestra estructura organizativa ha sido un poco diferente, pero vamos, en principio nos seguimos manteniendo. Nuestro board está compuesto por las uniones nacionales y luego tenemos una secretaría técnica, nuestras oficinas están basadas en Bruselas y tenemos una comisión ejecutiva que se elige por las uniones nacionales de 10 personas. Y como digo, este año celebraremos el 30 aniversario. Estamos reconocidos actualmente por la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la UNESCO, la OCDE, colaboramos con ellos activamente. Somos miembros del Foro Europeo de los Jóvenes, lo que sería aquí el Consejo de la Juventud, para que nos entendamos. Y también tenemos asociaciones con la European University Association de Education International, que es la de profesores a nivel internacional, la Asociación para la Garantía de Calidad, ENQA, el Registro Europeo de Agencias de Calidad, el Observatorio de la Carta Magna y otras muchas instituciones a nivel europeo e internacional. Nuestros posicionamientos políticos, por decir una manera, se toman de manera semestral más o menos, hacemos 2 board meetings al año, pero aparte de eso también desarrollamos proyectos. Estos son los 3 que tenéis ahí en pequeñitos, son por decir una manera los que tenemos actualmente. SAGE, que va sobre empleabilidad del estudiante universitario, en el que actualmente España, la Unión Nacional de España, es miembro del proyecto, es socio del proyecto, porque la situación en España, como sabéis, es bastante preocupante. FINS, que va sobre la financiación de la educación superior y la financiación de los estudiantes, y QUEST, que tenemos sobre la garantía de calidad y la percepción del estudiante sobre la calidad en la educación superior, que también está muy relacionada con lo que veremos. Y el que pongo aquí, el Time for Student Centered Learning, os he dejado una publicación por ahí, pero ya solo pude traer 4 porque pesan bastante en la maleta y desde Bruselas no pude traer más, pero está disponible en nuestra página web. Es una guía de apoyo para cómo desarrollar este paradigma del aprendizaje basado en el estudiante, centrado en el estudiante, que también comentaré un poquito a lo largo de la presentación. Y el proceso de Bolonia no creo que merezca la pena explicar mucho más, simplemente que eso, que estuvimos formando parte desde un principio, aquello que en principio debía estar listo para el 2010, seguimos todavía trabajando en ello. Como veis, ESU participa activamente en todas las políticas. En la conferencia ministerial de Bucarest también estaba presente. Y ya llegamos al punto importante, un estudiante. ¿Qué es eso? Yo suelo empezar bastantes presentaciones mías con esta pregunta. ¿Qué son los estudiantes y qué pintan aquí? Ya desde la conferencia de la UNESCO en el 98 se le reconoce el papel de importante stakeholder en la educación superior, pero también en lo que significa el proceso de Bolonia se nos reconoce fundamentalmente desde el principio, se habla del cambio de paradigma, pero es en Praga en el 2001 cuando realmente, por un lado, también se reconoce a ESIP en su momento, y por otro lado se habla de que los estudiantes son miembros activos de los procesos de aprendizaje y también de la construcción de este futuro espacio europeo de educación superior que se estaba planteando. Y entonces, cuando venimos a hablar de evaluación del estudiante, se plantean muchos inputs diferentes desde muchas instituciones y procesos en marcha. Del proceso de Bolonia, un referente es los criterios y directrices europeos para la garantía de calidad, que son, por decirlo de alguna manera, el marco por el que se deben regir los procesos de garantía de calidad, no solo las agencias, sino también las instituciones, las universidades. Está dividido en 3 partes. La primera parte aplica a las instituciones, la segunda parte aplica a los sistemas de evaluación externa, que serían las agencias, y la tercera parte sería la meta-evaluación, que sería la evaluación de las agencias. Entonces, dentro de la parte 1, la aplicativa a las instituciones, el criterio 1.3, perdonad que se me ha puesto el salvapantallas, es el aplicativo a las instituciones referente a la evaluación de los estudiantes. Voy a leer solamente el criterio para que no nos tengamos, pero el criterio dice: los estudiantes deben ser evaluados utilizando criterios, normativas y procedimientos que se hayan publicado previamente y que se apliquen de manera coherente. Además, luego en la directriz que forma parte de este criterio, se señalan procedimientos de evaluación que deben ser diseñados para medir la consecución de sus fines, de los resultados de aprendizaje, que sean apropiados para estos fines, que sean llevados a cabo por personas que comprendan el papel de la evaluación, no depender siempre del juicio de un solo evaluador, tener todas las posibles consecuencias normativas de los exámenes, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, los inputs son muy diferentes. En este toolkit que hemos dicho,
hay distintas partes de lo que sería la evaluación del estudiante con distintas proposiciones que se hacen. No es realmente un modelo que se pueda coger e implementar en toda la institución, sino son una serie de propuestas que hicimos ESU. Este proyecto lo desarrollamos juntos con IE, Education International, con los profesores de educación superior, y lo que proponemos es esto, una serie de mecanismos, una serie de herramientas de evaluación, metodologías de enseñanza y de aprendizaje. Un aspecto fundamental, yo creo que merece la pena reseñar, es la pirámide del aprendizaje. Es una pirámide muy sencillita, no la he podido poner aquí porque no tenía el PDF de esto ahora mismo en el ordenador, pero podemos hablar cómo desde los ratios más bajos de aprendizaje, lo que supone aprendizaje para el estudiante, como sería la clase magistral o simplemente la lectura, o sea, el leer y el aprender leyendo, hasta demostraciones, discusiones, la experiencia práctica de hacer algo, a la mayor que sería, según la investigación que hicimos, enseñar a otros. Cuando tú al estudiante le propones que tiene que enseñar a sus compañeros, es una manera de que él también aprenda lo que tiene que enseñar. Aquí entramos también en discusiones muy diferentes, como la diversidad. A mí esta caricatura puede ser a veces un poco demagógica, pero me parece también para explicar un poquito esto. Aquí está el profesor intentando enseñar a una serie de estudiantes muy diferentes, como podemos ver, y que dice que para una selección, una evaluación justa, que todos deben subir al árbol. Tenemos peces, tenemos elefantes, tenemos pingüinos, tenemos monos. Esto es lo que estamos haciendo actualmente. Tenemos un estudiantado muy diverso, no solo ya en cuanto a temas generacionales, edad de los estudiantes, etcétera, sino también a sus habilidades y sus destrezas a cómo llegan a la universidad. Y lo que no podemos pretender es simplemente conseguir y estandarizar todo en todo momento. No solo a nivel internacional, sino tampoco deberíamos hacerlo a nivel nacional. Y esto es una de las reflexiones que quería verter aquí al foro. Una evaluación debe responder a qué queremos, qué planteamos con esa asignatura. Y ese qué planteamos y qué queremos también debe responder a qué necesitamos. Con lo cual nos plantean ya aspectos como qué necesita la sociedad de la educación superior. Hemos tenido inputs de que ciertos países se plantean que la educación superior, al menos a nivel de grado, debería proveer al estudiante de unas destrezas y habilidades generalistas. Resolución de problemas, habilidades de comunicación, etc. Puede ser eso lo que queramos, también depende a quién preguntemos. ¿Qué necesitamos? Muchos políticos lo que se preocupan en la educación superior, por decirlo de una manera, son los rankings. Queremos que nuestro país, que nuestras universidades estén entre el top 500 del ranking de Shanghai. Pero, sin embargo, nos damos cuenta que a nivel mundial, de las 17.000 universidades que pueden tener la consideración de World Range Universities, solo 500 aparecen ahí, con lo cual supone que las otras 16.500 jamás van a aparecer en ese top 500. Y eso no quiere decir que no sean buenas, ni que no lo estén haciendo bien. ¿Qué quieren las empresas? Estudiantes que realmente, o egresados que realmente les sean útiles para su empresa y que ayuden a desarrollar. Estos días también estábamos hablando de soluciones a la crisis, soluciones mágicas, emprendeduría. Ahora, de repente, todo estudiante universitario que salga de aquí tiene que ser capaz de crear su propia empresa. De aquí a unos años vamos a tener tropecientas mil empresas en España. No solo. La emprendeduría no significa montar tu propia empresa, significa cuando tú llegas a una empresa en la que estés trabajando, que seas capaz de ser creativo y de proponer nuevas soluciones. Nokia no empezó como una empresa de móviles y ahora ha sido una de las mayores empresas de móviles en el mundo. ¿Qué quieren los estudiantes? Conocimientos, habilidades, por supuesto, pero también quieren un trabajo al fin del día. Sobre todo en un contexto en el que estamos cambiando y en el que estudiar ya no es tan fácil. Ya no significa, ya no era como antes, que al estudiante tú le decías, no hagas FP porque no sirve para mucho, la FP no eso, no dejes de estudiar, que si no, no vas a conseguir nada, tú vete a la universidad, consigue tu título y con tu título ya tendrás trabajo. Ahora no. Ahora estamos hablando de tasas de empleabilidad juvenil en torno al 50%. Vale que los estudiantes de educación superior, esta tasa se reduce comparado con los que no tienen con los estudiantes que no han adquirido educación superior. Que esa era la excusa que del otro día en la presentación del proyecto SAGE en el Parlamento Europeo
una persona de la Comisión Europea le preguntábamos que desde el punto de vista de España, ¿qué deberíamos ser capaces de decirles a sus estudiantes españoles que terminan la carrera y que no son capaces de crear un trabajo? Y una de las cosas que me decía era, diles que los que no tienen educación superior están todavía peor. Creo que no debería ser la respuesta, pero bueno. Entonces, en función de lo que planteamos, tenemos que construir nuestras titulaciones, nuestros grados y nuestros másteres. En función de lo que queramos, estos másteres tendremos que construirlo en torno a unos módulos y a unas materias. Pero también, sí, yo vengo del área de medicina. Si queremos que el estudiante adquiera habilidades referentes a cirugía, no sirve de nada que planteemos una asignatura llamada cirugía cardiovascular, que los objetivos de esa asignatura sean exclusivamente objetivos teóricos, o si hacemos, el profesor es avispado y pone objetivos prácticos, luego el examen sea un test. Con lo cual, la evaluación es un proceso finalista, pero que debe responder a todo el proceso anterior. Con lo cual, y esto lo están haciendo, por ejemplo, agencias muy buenas como la Agencia de Evaluación de la Calidad de Holanda. Su sistema de evaluación y de acreditación está basado en cómo se plantean los objetivos del aprendizaje y cómo son los resultados de este aprendizaje. Y cómo se desarrolla todo esto. Y en esto también está involucrada la participación de los estudiantes en los diseños de las titulaciones y en los diseños de las materias, metodologías de aprendizaje y metodologías de evaluación. Porque si no ponemos un interlink entre todo esto, no vamos a ningún lado. Ejemplos prácticos, portfolio. Incluso en el toolkit se plantea, por ejemplo, en algunas buenas prácticas, como es el contrato de aprendizaje. Un contrato en el que el profesor negocia, por decirlo de una manera, dentro de unos parámetros, por supuesto, los objetivos de aprendizaje de ese curso con sus estudiantes. Y se comprometen ambas partes a llegar a esos objetivos. Y el estudiante también es responsable de llegar a esos objetivos. Cuando ha comentado también el profesor Zabalza, el aprobado general. Hombre, en general sí señala algo malo, pero yo en un aprobado general también podría verlo como, coña, qué profesor más bueno que ha conseguido que todos sus estudiantes alcancen esos objetivos de aprendizaje. No hubiera estado mal. Una pequeña experiencia personal, yo me fui de Erasmus a Italia. Me fui a Italia con mi italiano bastante reducido. Y cuando llegué allí me dijeron que absolutamente todos los exámenes eran exámenes orales. Yo me acojoné. Porque además en España jamás me habían evaluado oralmente. A una presentación en clase sí que nos habían obligado a hacer los profesores, pero no mucho más. Entonces yo llegué ahí completamente acojonado. Y no solo por eso, sino porque realmente el examen no era en plan, dime tema 1, dime esta pregunta, dime tal. Era, paciente tal años te llega a urgencias con estos síntomas, no sé qué, ¿qué le haces? Vale, le has hecho estas pruebas y las pruebas dan tal. ¿Qué te señala? ¿Cómo continúas? Era una evaluación que no solo tenías que expresar tus conocimientos y saber expresarte adecuadamente, sino también tenías que aplicar los conocimientos que habías adquirido. Con lo cual son contextos muy diferentes, pero que al final es posible cambiar y tenemos ejemplos de buenas prácticas a lo largo de toda Europa, yo creo. Una reflexión también que quería plantear al foro es, ¿debemos evaluar por asignaturas? Estamos hablando en un contexto en el que ya los objetivos son algo más amplios, son objetivos de la titulación en un conjunto, incluso de un módulo, de un grupo de asignaturas. ¿Debemos seguir evaluando asignatura por asignatura, seguir teniendo esta atomización de la educación? No sé. También un poco para reflexionar. La estudiante que le dice que el profesor le está diciendo que tiene un problema de aprendizaje. Y le dice el estudiante que a lo mejor es el profesor el que tiene un problema de enseñanza. Bueno, aparte de estas publicaciones que he dicho, que están todas en la página web en PDF, las podéis descargar gratuitamente, también tenemos el Bologna with Student Aids, que lo hemos publicado hace un mes, que también es un informe de la situación actual de este año, que también hay un apartado del aprendizaje centrado en el estudiante, que también lo podéis echar un ojo. Una diapositiva que he incluido ya para incluir algún dato más. El valor añadido o qué supone, qué beneficio aporta la universidad al estudiante en el sentido de que cada vez más estamos obligando al estudiante a pagar más, incremento de tasas, le damos menos becas, tiene que hacer un esfuerzo mayor para la universidad. Esto le debe merecer la pena al estudiante también para que siga estando ahí. Esto es de un informe de la OCDE
cuando por un lado veis en las verticales el precio de la matrícula y en las horizontales podéis ver el número de estudiantes que pueden conseguir becas o préstamos, que esto también es bastante engañoso. Si vamos a Estados Unidos, por ejemplo, tema de becas pocos, préstamos bastante, con un nivel de endeudamiento de los estudiantes bastante importante con sus respectivos problemas. Bueno, en la situación en la que estamos no podía dejar pasar esta diapositiva, me lo permitiréis. Y una última reflexión: que se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender. Muchas gracias. Sí, donde quieras. Bueno, no sé. ¿Hay preguntas? Ay, gracias. Bueno, tenemos media hora para preguntas. Vamos a empezar, gracias a los tres ponentes, muy interesantes las tres intervenciones. Hay muchos temas sobre la mesa, la participación de estudiantes en la evaluación, las metodologías y la evaluación, la función de la evaluación. El profesor Zabalza nos ha dado algunos rasgos de una buena evaluación, entonces hay mucho material en la mesa. Vamos a ver primero qué preguntas hay por parte de Internet. Haremos tres preguntas, hacemos ronda y seguimos la misma mecánica que seguimos en la conferencia, ¿vale? Vale, gracias, Jorge. Sí, bueno, ha habido bastante participación. Yo voy a elegir tres preguntas de todas las que ha habido. La primera es general, no va dirigida a nadie, entonces la lanzo a la mesa y que responda quien considere. Y dice Elena Hernández, dice: en una coyuntura como la actual, ¿realmente el profesor tiene incentivos para implantar métodos de evaluación alternativos? Luego ya hay dos preguntas que son específicas para dos ponentes. La primera es para la profesora Margarita Barañano. La lanza Enrique de la Torre, dice: ¿cree que los estudiantes no encuentran incentivos para participar en los órganos de representación? Y si es así, ¿puede estar relacionado con esa carencia de un papel activo en la educación? Y la otra, que va dirigida a su tocayo Miguel Zabalza, dice: ¿por qué la universidad se muestra tan rígida para evaluar sus métodos de evaluación? ¿Cree que puede tener que ver con el envejecimiento de algunos departamentos de las universidades españolas? Bueno, muchas gracias en primer lugar por las preguntas. Dos de ellas giraban en torno a incentivos y en torno a alternativas. Bueno, la situación está complicada, desde luego no lo vamos a negar. Pero para muchos docentes la universidad es nuestra vida, porque le dedicamos a ello mucho tiempo. Y yo particularmente voy a hablar también desde mí, porque creo que es bueno pues también, ¿no?, intercambiar las perspectivas subjetivas. Para mí es fundamental pensar que puedo mejorar y para mí es fundamental pensar que puedo seguir aprendiendo. Y en ese sentido creo que ha salido en varias de las presentaciones. Yo creo que esta tarea, se decía, de devolver, ¿no?, de reajustar lo que se hace en función de que las evaluaciones no solamente sirvan para cribar o sirvan para distinguir o seleccionar, sino que sean fundamentalmente un mecanismo que se nos devuelva a estudiantes y a profesores, para que incluso en un trabajo que también me ha parecido muy importante, grupal, porque hasta ahora hemos considerado fundamentalmente la evaluación en forma individualizada, tanto a nivel de las personas, de los estudiantes, como del profesor y su carrera, como de la propia universidad. Y, sin embargo, hay muchas sinergias que se derivan de la cooperación. Si queremos formar en valores cívicos y de implicación social, debemos ser también coherentes con que los sistemas de evaluación, de alguna forma, reconozcan y premian ese tipo de actividades. Y, en ese sentido, yo creo que es muy importante que en el grupo de la Comisión de Coordinación de la titulación de que se trate, en el grupo de la propia asignatura, haya un tiempo para reflexionar sobre lo que se ha hecho, sobre esa evaluación, y a partir de ahí puedan también plantearse mutuamente mecanismos de mejora, que no serán solamente por parte del estudiante, serán también por parte del profesor, si no entramos en esa vieja batalla donde el estudiante nos achaca que no, y nosotros le decimos al estudiante que cada vez vienen peor. Bueno, hay que salir de ese círculo, ¿no?, de reproches mutuos y plantear que, bueno, de hecho estamos en ese momento de encuentro que es la docencia, y cuanto más círculos virtuosos haya de implicación y transferencia positiva, que dirían los psicólogos, mejor para todas las partes. Y creo que ahí la evaluación tiene que incardinarse, creo, crucialmente, como un sistema en el que haya tiempo para pensar sobre él.
y para pensar, en definitiva, sobre cómo mejorar. Yo creo que no debe ser algo que se haga a escondidas, anónimamente, que uno reciba de forma solamente anónima, como podemos hacer hasta ahora, y que más bien, pues, en fin, sirva para su acreditación, sino que tiene que tener esa utilidad en comisiones grupales y también a escala, creo que también del aula, porque el aula es un espacio de trabajo bastante importante para el alumno. No sé si sería a nivel de módulo, de asignatura, pero creo que el aula tiene también que poder recibir esas informaciones y por eso creo que el tiempo igual tiene que cambiar. Dedicamos un tiempo, ese tiempo horrible en esas discusiones de las comisiones de planes de estudio que todos hemos vivido a decir no me cabe mi programa en las 30 semanas, ¿no? Y bueno, vamos a cambiar un poco esa mentalidad. No se trata de incrustar una serie de conocimientos, sino de tratar de dar el tiempo a las cosas que lo merecen, aunque no haya esa obsesión por el conocimiento. Decía, recuerdo un amigo mío, ya por contar casos, profesor de una universidad española, de la Pompeu, y de una universidad americana. Él pasa 6 meses porque tiene una pareja global y entonces, bueno, pueden estar compaginando los dos sus carreras aquí y allá, de vez en cuando él colabora aquí, pasa años enteros allí, etcétera. Yo le preguntaba, diferencias de alumnos tuyos, aquí y allá. Me decía, allí saben menos, pero saben más que hacer con lo que saben. Es decir, no tenemos tanta obsesión por darles tantos conocimientos, saben menos cosas, pero lo que saben lo pueden utilizar más. En España tenemos quizá excesiva presión por meter un montón de conocimientos y después el qué hacer con ellos, cómo ponerlos en práctica, con el ejemplo que daba también Fernando, que se había mencionado, pues se trabaje menos. Hay que alterar los tiempos y en ese sentido no eliminar, por supuesto, los conocimientos que son básicos, pero sí intercalarlos de forma que haya tiempo para formar en competencias, para hacer casos, para hacer muchas prácticas y también para pensar en común, seguramente dentro del aula incluso, yo creo que sería partidaria de eso, acerca de cómo mejoramos esto que me habéis dicho por escrito y que ahora recibo con ilusión o con tristeza, pero que pueda ser vivido y trasladado ahí. ¿Cómo incentivar también la participación de los alumnos que se ha dicho? Pues se han buscado mecanismos, el reconocimiento de créditos, etcétera, pero yo creo que hay que ir más allá de ese dato que hemos ido incorporando y yo creo que efectivamente el papel activo tienen que ver los estudiantes en la medida en que vean también que eso contribuye a lo que sobre todo van buscando, que es la mejora en su formación. Yo creo que la principal responsabilidad de la universidad es hacer bien su misión y su misión es docente, investigadora de transferencia, pero la principal transferencia, formar bien sus estudiantes, hacer una buena investigación de calidad y que se puedan incorporar casi desde primero a una estructura, a una concepción de la enseñanza como investigación. Y entonces yo creo que la principal incentivación, ahí me parece, más allá de otras, reconocimientos de créditos, etcétera, tiene que ser el que ellos vean que si se implican en la forma en que evaluamos, en que preguntamos, en que la forma de preguntar, incluso el lenguaje sea más útil para ellos, más comprensible, que los mecanismos de evaluación que se planteen tengan en cuenta varias modalidades, eso tenga consecuencias. Eso tenga consecuencias en su docencia y en la mejora a la que también tenemos derecho los profesores recibiendo su feedback como ellos reciben el nuestro. En cuanto a los objetivos, los incentivos, perdón, para los profesores, es que depende un poco de cómo se vea la mejora, ¿no? Si la mejora en la docencia se ve como un proceso individual, lo hemos tenido desde hace muchos años y hay muchos profesores que lo van haciendo y van mejorando a título individual con incentivos y sin incentivos. No creo que haya muchos incentivos que les estén facilitando las cosas en este momento, ¿no? Y al final hacer una buena evaluación a título individual es time consuming, quiero decir que al final te exige mucho tiempo que tienes que sacarlo de otras cosas, ¿no? El problema está en que esto, yo creo, este sistema individual ya ha dado todo lo que podía dar de sí. Habrá personas en la universidad que jamás van a mejorar, jamás. Y los que estaban dispuestos a mejorar ya han mejorado lo que podían mejorar. Algo pueden mejorar más, pero no es esperable que mucho más, los más jovencitos quizá algo más, pero es decir, el problema está ahora mismo en las instituciones. Yo creo que la mejora tiene que ser una mejora colectiva y una mejora colectiva donde las instituciones se comprometan a ir desarrollando nuevos estándares en relación a los diversos puntos que toca la docencia, ¿no? Y que vayan planteándose diríamos en plazos de 4 o 5 años, en qué medida y hasta qué niveles queremos mejorar distintos aspectos de la docencia. Y esa presión institucional que hará que se vayan, diríamos, generando sinergias, se vayan generando presiones, unas más directas, otras más indirectas, que al final es posible que institucionalmente, quizá con nuevos recursos, con nuevos
diagramas organizativos, con nuevo tipo de trabajo, se pueda ir avanzando un poco. Esa es mi idea en este momento. Quizá es que estoy un poco quemado ya con los temas individuales. Pero hay que pensar que con respecto a la evaluación, por ejemplo, incluso el Docentia, que es el sistema de aseguramiento de la calidad en el que estamos metidos, el tema de la evaluación es un tema opaco. Prácticamente no aparece en el Docentia. Prácticamente no aparece. Y salvo que el propio profesor en su autoinforme se implique en decir qué tipo de cosa está haciendo y no sé cuántos, ni sus directores de departamento se lo van a evaluar, ni sus decanos se lo van a evaluar, ni nadie en la institución va a plantearse esto. Incluso, aunque ya empieza a haber datos continuos de decir qué nivel de suspensos aprobados tiene este señor o esta señora en los últimos 5 o 6 años. Pero esto, como después no se saca ninguna conclusión al respecto, ni se toma en consideración, porque siempre hay variables indirectas, al final efectivamente esto queda como un tema opaco y los que estamos haciendo evaluaciones de los modelos de docencia no tenemos manera alguna de poder plantear que la evaluación es un elemento importante en la enseñanza. Aparece mucho más importante la planificación, aparece más importante algunos temas de metodología, pero el tema de la evaluación prácticamente es una zona opaca, ¿no? Palabras 1, 2 y 3. Vale. Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer ¿Tu nombre? Mónica, de la Universidad de Murcia. Me gustaría agradecer la mesa redonda y las 3 participaciones porque creo que han sido muy fructíferas en reflexiones, sobre todo para los docentes. Y siguiendo un poco con los comentarios recientes, ¿no? Me gustaría plantear 2 incertidumbres que me sugieren sus intervenciones. En un primer lugar, cuando estamos hablando de los incentivos que planteábamos recientemente, dado aún más en esta situación, cómo plantear incentivos en la evaluación cuando la evaluación está suponiendo, la evaluación de la docencia de aprendizaje y concretamente la docencia está suponiendo un castigo para los profesores porque lo que se está primando a nivel estatal es la investigación. Por lo tanto, ¿qué incentivos están promoviendo para que sigamos los docentes cuestionándonos sobre cómo mejorar la evaluación, no solamente de aprendizaje, sino la evaluación de nuestra docencia, de nuestra enseñanza? Y, por otro lado, en relación a la última intervención que hacía el profesor Zabalza, en relación al programa Docentia, ¿no? En nuestra universidad nos estamos preocupando por los niveles de suspensos y de aprobados de cada uno de los docentes de nuestro departamento, de nuestra facultad, de nuestra universidad. Y la perversión viene dada por el planteamiento es que se va a establecer una horquilla de aprobados o de suspensos y donde los profesores nos vamos a tener que adecuar a ella para alcanzar esa calidad. Es que es una cuestión, sé que un uso muy pernicioso y perverso del sistema, pero parece que el sentir de los docentes va un poco por ahí. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Antonio Herrera. Yo vengo de una empresa que se llama INLEA, donde nos dedicamos a implantar programas educativos que normalmente se promueven por medio de empresas como, por ejemplo, Cisco, en universidades y otros tipos de centros educativos. La pregunta, es una pregunta doble que creo que es para Miguel Zabalza. Es si cabría la posibilidad de plantearse fórmulas creativas, combinando cosas como enfoques colaborativos, es decir, que los profesores se unan para crear evaluaciones en lugar de que cada profesor por la noche o el fin de semana en su casa, con más o menos tedio, tenga que inventarse preguntas que más o menos tengan sentido o simplemente recicle las del año pasado o las de los 24 años pasados.
mezclado con tecnología. Es decir, cuando menciono tecnología no me refiero al uso de la tecnología en sí mismo, sino a un uso de tecnología pues, bien pensado y bien calibrado. Es decir, no el típico hecho de decir, bueno, sí, vamos a poner aquí una plataforma tecnológica y ya está, sino el uso de la tecnología, habiendo pensado antes concienzudamente pues, una serie de criterios basados en paradigmas pues, que pueden estar dentro de los 4 que se mencionaba en la primera presentación. Y esa es mi pregunta. Hola, buenos días. Soy Erach Castro de la Universidad del País Vasco y en primer lugar quería agradecer las exposiciones que habéis hecho porque personalmente me han parecido esperanzadoras, ¿no? por lo menos para el alumnado, porque muchos de los debates que habéis planteado es cuestiones que hemos planteado nosotros, ¿no? Por ejemplo, la evaluación, ¿no? Que se ha dicho de que la evaluación vale más el aprobar que el aprender para nosotros, pero es que es verdad, según ha dicho la profesora, nosotros vamos a pasar pruebas de evaluación y es que se nos mide en base a eso. Si yo no paso la prueba, a mí me quitan la beca, por ejemplo, o no me dejan entrar en la universidad. A mí se me mide en base a eso. Entonces, son siempre aspectos cualitativos, ¿no? Y creo que, un poco enlazando con la conferencia anterior, estamos tendiendo a evaluar todo cuantitativamente. Y prueba de ello es que vamos a evaluar cuánto cuesta la universidad para ver cuánto nos tienen que cobrar. Entonces, yo creo que esto es lo que no tiene en cuenta otros aspectos, ¿no? Que son más cualitativos y que completamente van en contra de la filosofía de Bolonia, que es la evaluación continuada, que no es hacer evaluación continua, como ha dicho el profesor, no es hacer exámenes continuamente, sino es evaluar el progreso del alumno desde el inicio del curso al final. Y eso el profesorado no lo ha entendido, o por lo menos la queja general del alumnado es eso, pero es que los vicerrectores tampoco lo han entendido, porque hacen las normativas de permanencia y resulta que no se evalúan en base a todo el rato exámenes, etcétera, que lo ponen en las normativas de evaluación y de permanencia. Y que sería interesante que tengan en cuenta este tipo de reflexiones. Sobre la diversidad del alumnado, también me ha parecido muy interesante la reflexión, ¿no? Porque hay distintas velocidades, como ha comentado. Ya no somos estudiantes full time, sino que somos estudiantes que tenemos que trabajar, que es el ejemplo más común que se dice, pero hay 1000 situaciones que nos llevan a no poder dedicar al 100%. Esto, insisto en que los vicerrectores no tienen en cuenta, ¿no? Los equipos rectorales no tienen en cuenta porque hacen normativas donde el estudiante a tiempo parcial es X número de créditos matriculados. No tienen en cuenta qué sistemas de evaluación hay que establecerles o adaptárselos, no tienen en cuenta las metodologías, no tienen en cuenta el tema de los horarios, etcétera. Un estudiante a tiempo parcial es un estudiante que se matricula en menos créditos y creo que eso es un malentendimiento de lo que es Bolonia. Y también porque partimos, ¿no? Me incluyo personalmente, en el debate de universidad presencial y universidad no presencial. Y creo que había que abandonar eso. Ya no debieran de existir universidades presenciales y no presenciales. Debiéramos de tender hacia un sistema de semipresencialidad donde las plataformas tecnológicas, etcétera, jugasen un papel importante. Sobre los modelos de evaluación, el profesor ha dado datos. Yo no tengo datos, pero lo vivo. Entonces, el examen final es la prueba más utilizada y donde además tiene un peso muy importante. Se nos hacen muchas pruebas a lo largo del curso, pero el examen final cuenta un 80%. Por lo tanto, lo único que nos supone a nosotros es saturación y además problemas, porque hay una mala planificación de los exámenes. Y eso afecta al rendimiento académico y es la pescadilla que se muerde la cola. Suspendemos porque no está bien planificado y además también nosotros no nos organizamos bien, ¿no? Falta también la autocrítica por parte del alumnado. Pero esto teniendo en cuenta las nuevas normativas de permanencia, los nuevos criterios de becas que ha planteado el Ministerio de Educación, etcétera, esto lo único que va a suponer es excluir al alumnado del sistema universitario. Es decir, si yo me suspendo 2 veces y encima no tengo recursos, yo no puedo matricularme, porque el Ministerio no me va a dar una beca. Y todo esto... Vamos acortando un poco la intervención. Sí.
Vale, no, pues simplemente ya una última reflexión sobre la participación, ¿no? Y el tema del reconocimiento. Me ha dado a entender, o he entendido, ¿no?, en general, que el reconocimiento tiene que ser económico, ¿no? Y cuando digo económico es al profesorado por un lado y al estudiante por créditos de libre elección. Yo creo que sobre todo hay que fomentar el reconocimiento social, es decir qué profesores son buenos públicamente y cuáles son malos. Eso es lo que se nos hace a los alumnos, se nos da un premio de trabajo de fin de grado, de nota, etcétera. Creo que sería muy importante eso. Y en el tema de la participación en los procesos de calidad, yo quiero dejar una reflexión. Nos supone tiempo, no tenemos formación para ello, o no se suele dar formación, y encima nos supone costes, porque es evaluar a los profesores que luego nos van a evaluar. Yo creo que ahí lo que había que fomentar sobre todo es poner en valor que nuestra participación supone adquirir competencias, y eso tiene que quedar en el SET. Simplemente ese tipo de reflexiones. Gracias, Arat. Empezamos. ¿Quién quiere? Espera, perdón, Miguel. Sí, Fernando quiere decir algo. Que había hecho el pacto con Jorge de que me dejaba para el final a cambio de dejar responder antes también las preguntas. Respecto a la pregunta de los incentivos por parte de Internet, me parece mal planteada en un sentido. O sea, me gusta la pregunta, pero está mal planteada. No tiene que ser incentivos, en plan, si tú haces bien tu trabajo, encima te pago más. O sea, hay que, por un lado, apoyar al profesorado, que esa iba mi pregunta también antes al principio. O sea, las universidades no pueden presuponer que un catedrático de física cuántica, por simplemente hecho de ser catedrático de física cuántica, sabe explicar maravillosamente su asignatura. La universidad tiene que poner los medios para que ese profesor se pueda desarrollar también en el área de que sepa realmente explicar esos conocimientos y que sepa hacer al estudiante adquirir lo que va a necesitar en un futuro. Con lo cual, va por un lado la formación y por el otro lado el reconocimiento, que el reconocimiento no tiene que ser solo económico, como ya se ha dicho. Evaluación por parte ahora mismo de las agencias de calidad del profesorado. Ya no se los evalúa, lo que estábamos diciendo, la investigación, sino que también se evalúa o se empieza a evaluar de alguna manera la docencia. Y esto volvemos otra vez a la pescadilla que se muerde la cola, lo que hemos dicho de los estudiantes. Según te evalúan, así estudias. Pues esto igual, según evalúan a los profesores, así se preparan. Si hasta ahora a los profesores universitarios en España se les ha evaluado fundamentalmente en temas de sesenios y demás, y complementos retributivos autonómicos por el hecho de la investigación, lo que se han enfocado ha sido la investigación. No hay otra excusa en ese sentido. Y por eso, o sea, es difícil cambiar, yo creo que se puede hacer, muy lento, pero también me ha gustado la idea de alguna manera, poner la esperanza en los nuevos, en el futuro, en los estudiantes de doctorado, en que realmente tengan que aprender a enseñar antes de adquirir su doctorado. Participación de los estudiantes, un poquito más de lo mismo. No era la pregunta directamente para mí, pero yo la cojo porque, por un lado, tenemos que reconocer a los estudiantes la labor que hacen. El otro día hubo un comunicado de RUNAE a través de la CRUE que reconocía públicamente la labor de los estudiantes, sobre todo después de la campaña de desprestigio que está habiendo por parte de algunos medios de comunicación, pero también yo, por lo menos de mi punto de vista, la experiencia que tengo, corresponsabilidad. Si tú al estudiante no le das ninguna responsabilidad en la educación superior ni de su aprendizaje, no tiene ningún sentido que participe. Si al final y al cabo solo es una persona que se siente ahí, si habla, cuando habla, le escuchamos y ya está. Tiene que ser corresponsable del proceso. Evaluación de los docentes por más de lo mismo. O sea, realmente empezar a valorar la docencia y con este tema de tener en cuenta la ratio de suspensos a aprobados. Realmente es difícil que un número por sí solo nos diga algo. Pero cuando realmente lo estandarizas, por ejemplo, en un programa, una vez que estaba haciendo un programa de evaluación institucional en una universidad española, de repente, normalmente el número era de medicina, normalmente el número de aprobados era en torno al 80%, de repente una asignatura baja al 40%. Coño, algo pasa, no es que los estudiantes que se matriculan en esa asignatura de repente se vuelven tontos, sino también hay que contextualizar y luego ir a mirar, es por encima una señal de atención que hay que ir luego a mirarlo ahí. Malentendido el proceso de Bolonia, por supuesto, o sea, este cambio de paradigma no se ha entendido para nada, ni el sistema de CTS ni el sistema de lo que suponía la evaluación continua. Pero no solo evaluación continua de evaluación continua, sino de enseñanza y aprendizaje continuo. Eso es precisamente la razón de ser de que hicimos este proyecto de aprendizaje centrado en el estudiante, donde no se proponen sistemas de evaluación, sino también metodologías de enseñanza y aprendizaje. Y, por otra parte, también, desde luego, lo que era el estudiante a tiempo parcial.
Y eso también pretendía hacer la reflexión desde el punto de vista de la viñeta que he hecho. Los estudiantes ya ni tienen la misma edad, ni están estudiando, ni es el mítico estudiante que con 18 años acaba bachiller y se va a la universidad, está trabajando, necesita unos ingresos, sobre todo ahora, para pagar la universidad, etcétera, etcétera. Gracias. No, venga, rapidísimo. El tema de los incentivos y el castigo a los profesores por la docencia. Es muy difícil evaluar bien la docencia, si la docencia es de calidad o no es de calidad, si no se tiene una idea clara de qué es la calidad. Y una idea clara de qué es la calidad es imposible tenerla como cada universidad no defina para ella qué tipo de calidad quiere, ¿no? Y entonces que defina qué aspectos de la evaluación son los que pretende, y a partir de ahí sería facilísimo entender qué profesores están funcionando, avanzando en ese camino, qué profesores no están avanzando. El tema de la horquilla que decías, a mí me parece, os cuento una anécdota. Estábamos en Zaragoza en una reunión y teníamos con nosotros a un vicerrector del King's College de Londres. Y en la reunión iban apareciendo los profesores, iban apareciendo el número de suspensos que teníamos. Y el tipo se iba poniendo nervioso, 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 y decía, ¿pero cómo es posible que ustedes tengan este porcentaje de suspensos? Dijimos, pues esto no es nada. Si usted ve lo que pasa en otras carreras, y decía, es que si a nosotros nos suspende un alumno, nos tenemos que reunir todo el claustro para saber qué ha pasado y saber qué es lo que podemos hacer con ese estudiante para que siga adelante. Es decir, estaban realmente preocupados por el tema de cada alumno que suspendía y por qué podía haber suspendido, qué le podía haber pasado y qué podía hacer la institución para ayudarlo, ¿no? Es como otra mentalidad distinta de decir, no, si la gente que viene aquí tiene que aprobar, si es que lo que no tiene sentido es que tengamos un 80% de suspenso y que esto tenga este papel, ¿no? Y con respecto a las fórmulas creativas, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Nosotros hemos intentado en Santiago esto de las evaluaciones colaborativas. Los estudiantes están felices. Eso de pensar que tener que hacer tres exámenes distintos o 3 evaluaciones y un montón de trabajos para 3 profesores y 3 materias distintas, que se las hemos agrupado en un módulo y hacen un examen para el módulo, el examen es muchísimo mejor, la forma de pensar de ellos, de documentarse es muchísimo mejor y al final para todos es un beneficio porque estamos encantados, profesores y estudiantes. Y yo creo que ese es el camino, sin renunciar a que cada materia en su caso pueda tener algún elemento propio sobre el que quiera evaluar a los estudiantes. La mejor forma de evaluarlos es proponerles un tipo de trabajo en el cual tengan que aplicar lo que han aprendido en las 3 materias, de manera tal que al final los 3 nos sintamos. Y si para esto es una ayuda, como supongo que es con toda seguridad, las nuevas tecnologías, pues todavía será mucho más fácil, ¿no? Yo creo que ese es el camino, por eso lo planteaba como uno de los retos del futuro. Bueno, voy a ser lo más breve que pueda y te procuraré no correr porque cuando tengo poco tiempo tiendo ya a correr demasiado, según me dicen mis alumnos en sus evaluaciones. Entonces, el viejo debate cribar, incluir, pues es un debate de toda la vida. La universidad, los estudios tienen que servir para la movilidad social, tienen que servir para la revolución social. Bueno, mi planteamiento, en una sociedad del conocimiento está claro que la inclusión pasa por la educación superior. Debería ser más inclusiva de lo que es ahora, pero es evidente que el efecto de postergación de aquellas personas que carecen de ese tipo de estudios es muy grande. Estábamos viendo con los datos del profesor que nos ha hecho la presentación anterior, cómo en el mundo la demanda global de educación superior crece exponencialmente. Y está claro que una riqueza de un país, para mí eso me parece bastante claro, máxima la sociedad en la que vamos, pasa por la cantidad de gente que tenga con ese capital formativo, educativo. Por tanto, tenemos que incluir al máximo. Ahora, incluir de cualquier manera, por supuesto que no. Y yo creo que en ese sentido, yo recogí una idea que, por cierto, la formularon vicerrectores de estudiantes en su momento, no yo, sino otros vicerrectores a través de RUNAE, que hablaban del contrato programa de los estudiantes con su universidad. Porque nosotros, los profesores, hacemos muchos grandes planes. Yo he escrito este año como 10 repertorios con sus respectivas competencias, asignaturas, etcétera, etcétera, todos buscando asignaturas además para que los ayudantes no se queden en la calle y cosas de estas. Y, bueno, he hecho muchos y muchas referencias a esta cuestión. Pero, es verdad, a lo mejor lo que nos falta es aplicarlo a cada caso concreto. Y a lo mejor ahí estaría el punto de encuentro que podía ser relevante. Es decir, concretamente en este aula y en debate con los estudiantes, no con esa obsesión desde el primer día, enfilar ya la presentación de conocimientos corriendo porque viene el final en junio y no llegamos, ver con los propios estudiantes que también se comprometan de alguna forma a la enseñanza que van a decir, porque también por ellos, lo veíamos en mi universidad, que es la Complutense, una universidad muy grande donde había una enorme cantidad de créditos que matriculaban los alumnos.
y realmente no tenía sentido. Alumnos que estaban además trabajando y la propensión a matricularse, una proliferación enorme de créditos por aquello de si lo puedo hacer y tal. Eso tampoco tiene sentido. Hay que racionalizar ese proceso sobre la base, además, yo creo, de un mecanismo que implique al máximo a estudiantes y profesores. Y para eso, seguramente, la combinación de metodologías es muy importante. En otros sistemas también lo será. Creo que en España, mi impresión, lo es doblemente. Recuerdo aquella frase de Felipe Petrit, ¿no?, que decía aquellos apuntes que pasaban desde la palabra del profesor hasta su bolígrafo sin pasar por la mente de ninguno de los dos. Bueno, era un poco efectivamente exagerada, pero yo creo que en nuestro país es muy importante fomentar los sistemas de oralidad, como bien se ha dicho, y todo lo que sean, en definitiva, la explicación de casos, la puesta en práctica de conocimientos. Creo que hemos dado un salto enorme en 30 años, creo que eso ha sido un proceso muy importante del cambio español, que pese a toda la circunstancia actual ha sido muy positivo, pero creo que es muy importante que en el sistema educativo podamos incluir esos métodos para los cuales, además, como se nos señalaba hoy, tenemos importantes tradiciones intelectuales a las que podemos releer y revisitar, como toda la tradición institucionalista, entre otras, que siempre ha hablado de esa forma de estudiar investigando desde el aprendizaje. Creo que quizá tenemos que aligerar la presión sobre tanto programa con tanto tema y, como digo, seguramente dejar tiempo y espacio para que penetre más la capacidad de hacer propio el conocimiento que se adquiere y de tener el tiempo para replantearlo con los alumnos. A mí me acaban de evaluar los alumnos porque tenemos muchísimas evaluaciones y, bueno, aparte de puntuaciones, pues me han observado, usted tiende a explicar más de tal, habla muy deprisa y, por otra parte, pues da demasiados contenidos. Yo, mi percepción era la contraria, no que hable despacio, pero que daba contenidos que los contenidos eran a lo mejor excesivamente básicos para ellos. Y decía, igual les voy a explicar lo que ya se saben, esto voy deprisa, ya se lo saben. Y me decían, va usted demasiado, salimos agotados. Entonces, bueno, pues eso me hubiera gustado, a lo mejor, más allá de comentarios anónimos, que a mí es los que más me ha valido, por eso digo el proceso cualitativo. Yo he leído más las observaciones que la puntuación. Entonces, esas observaciones me gustaría ahora retomarlas, haber tenido el tiempo de verlas con ellos y de que pudiéramos, creo que no me sería tan imposible, no me sería tan desagradable que me lo dijeran, haberlo incluido en el proceso del aula y en la toma de decisiones respecto de qué mejorar y qué cambiar. Por eso creo que ese proceso de evolución es una asignatura pendiente absoluta en la medida en que hemos sobre todo entendido los sistemas de evaluación como cribas hasta ahora y como rankings y no como mecanismos de aprendizaje para el profesor, para el alumno. Creo que debe ser clave, hemos avanzado algo en las acreditaciones. En las acreditaciones sí hay una parte de reconocimiento de la docencia que antes no existía y ahora está estipulada tanto para titularidades como para cátedras y en todos los sistemas de acreditaciones. Se ha tenido en cuenta. Seguramente los métodos de evaluarla hasta ahora son, a mi entender, todavía primarios en sentido excesivamente cuantitativos. Quizá no hay tanto que quitar estos como complementarlos con sistemas más complejos que pongan de manifiesto más habilidades y competencias tanto de los profesores como de los alumnos. Pero hemos avanzado. ¿Qué hay que hacer? Pues efectivamente no podemos construir Bolonia, para lo cual hemos hecho un esfuerzo enorme, si luego resulta que la docencia no cuenta para nada. Sería tan incoherente que yo creo que se comenta por sí solo. Gracias. Pues hemos cerrado la mesa en este momento. Vamos a empezar con las conferencias. Muchas gracias a los ponentes, gracias a las preguntas y los comentarios y demos un aplauso.